Nehemías capítulo 2, del verso 2 al 9, dice de la manera siguiente: me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y le dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Tenga la bondad de sentarse. El tema de este día, mis amados hermanos, lo he titulado oraciones contestadas. ¿Cómo hemos titulado el tema de este día? Oraciones contestadas. Hemos leído una porción muy interesante para ver aquellas oraciones que Dios siempre nos va a responder. Desde que el pecado entró al hombre, el hombre peca, siempre el egoísmo ha conducido los esfuerzos humanos. Es decir, que todo lo que nos ocupa está totalmente envuelto en un egoísmo. Es una reacción muy natural que todos experimentamos. No importa si usted es una persona de fe o no es persona de fe, su primera reacción ante la vida y ante todo tiene egoísmo naturalmente. Esta porción que hoy hemos leído nos hablan del momento donde el Señor responde una oración. Los muros de Jerusalén estaban destruidos por varias décadas ya y nadie los restauraba, pensando, ¿y por qué no lo restauraban? Porque ellos estaban pensando no en términos de ayudar a la ciudad, sino más bien en cuánto sacarían de provecho para sí mismos. Habían pasado 70 años, nadie arreglaba nada, la ciudad no tenía murallas, era como vivir en una casa sin puertas. Imagínese usted durmiendo en una casa que no tiene puertas, pero no una noche, 70 años. Era una cosa de vulnerabilidad increíble y nadie hacía nada. Y todos los que no hacían nada vivían ahí, pero la preocupación de ellos era: ¿qué provecho voy a sacar yo además de la seguridad? ¿Será que voy a tener algún provecho? Y el egoísmo no había podido hacer que estas personas levantaran los muros de Jerusalén y pusieran puertas. Y toda la lucha que enfrentó Nehemías en este libro realmente es contra el egoísmo. Si usted ha leído Nehemías, ¿cuántos han leído Nehemías aquí? Quiero imaginarme con quién estoy hablando. ¿Alguien leyó el libro de Nehemías? Levánteme la mano. Ok, hay un grupo más o menos. Le cuento para los que no lo han leído un poquito. En el capítulo anterior a Nehemías le llegan contando que la ciudad donde él se crió, donde sus padres habían muerto, sus abuelos habían muerto y estaban los sepulcros de sus padres, estaba destruida y estaba en una miseria horrible. Pero Nehemías vivía en un palacio. Nehemías tenía una posición económica, social, política de mucho, ¿qué le puedo decir? Era bastante favorable, muy favorable.
Nehemías en ninguna forma quería regresar a Jerusalén estrictamente, porque la vida le había sonreído, por decir algo. Pero cuando escucha las noticias de cómo está la ciudad de Jerusalén, ese hombre se deprime. Y llega un momento donde la oración de él delante de Dios en angustia está pidiendo por la bendición y por la salud de Jerusalén, de su tierra. Y entonces comienza a clamar y comienza a orar. Y luego llega este capítulo número 2 que hemos leído. La oración de Nehemías a favor de otros lo llevó a entristecerse tanto que se le notaba. Se le veía triste, pero era una tristeza que no le pertenecía estrictamente a él. Porque cuando el rey le pregunta ¿por qué estás triste? Y yo no creo que sea una enfermedad de esta tuya. Yo creo que aquí hay algo más, porque tienes todo lo que necesitas. Entonces no hay razón por la que deberías estar triste. Y entonces en ese momento Nehemías hace una bueno, primero le cuenta al rey por qué está triste, pero hace una petición bastante inusual. Le dice al rey: si he hallado gracia, si te caigo bien, si me tienes confianza, permite que yo vaya y restaure la ciudad y levante los muros y le ponga puertas. Y el rey le dice, estando la esposa ahí del rey, le dice: está bien, ¿y cuánto va a durar tu viaje? Ya él le dijo cuánto tiempo iba a durar el viaje, y el rey le aprueba el viaje. Y ahora todavía Nehemías va un paso más y le dice: ¿y qué tal si me da cartas para que todos me respeten y no pague aranceles y no tenga que pagar en este viaje y nadie me haga la guerra? También le dijo: también dame cartas para que me regalen la madera. Y le empieza a pedir todo, hermano, y el rey le aprueba todito en un solo request, en una sola petición hace. Y todo lo que en 70 años no se había podido hacer, este hombre está a punto de realizarlo. Por una razón, porque la oración de aquel hombre no era egoísta, porque la oración de aquel hombre no la estaba haciendo por él. Por primera vez Dios oía a un hombre que estaba orando por alguien más, se estaba interesando en alguien más. No sé si me están oyendo ustedes. Hay oraciones que Dios está. Mire, hermano, no sé cuánta gente quizás había orado egoístamente y Dios estaba como esperando a ver cuándo alguien por ahí se atreve a orar sin tener ningún interés fuera o excepto de bendecir sencillamente a alguien. A ver, y parece que por 70 años la gente ha estado sufriendo. Me imagino que lloraban diciéndole: Señor, ayúdame. Pero eran oraciones tan egoístas que no movían el corazón de Dios. Pero finalmente hay uno que no necesita comida, que no necesita ropa, que no necesita techo, que no necesita nada, pero se pone triste por otra gente. Y entonces Dios inmediatamente pone atención a aquella oración. Es que las oraciones que Dios responde son las oraciones que no tienen interés sino glorificar al nombre del Señor. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, las historias que vamos a ver en este libro, si usted lo lee al llegar a casa o si lo ha leído antes, piense en esto: que las historias que leemos aquí son paralelas, son historias paralelas. Y son paralelas, las historias paralelas son de un deportado, porque eso le había pasado a Nehemías, pero que ahora deja su confort para ir a construir una ciudad donde él ya no vivía. Vean los paralelos. Son dos actitudes. Por un lado, a este lado tenemos a un hombre que no tiene ni un solo interés allá, pero que está sufriendo por su ciudad. Por otro lado, se cuenta la historia paralelamente de un grupo de hombres, que usted lo va a leer en el capítulo 3, capítulo 4 específicamente, que ellos son extremadamente egoístas, que en 70 años no le habían resuelto la vida a nadie.
ni la de ellos, ni la de nadie. Se va contando la historia paralela de un montón de gente egoísta que a los que les convenía edificar su propia ciudad eran a los que estaban en Jerusalén, pero su egoísmo no los dejaba edificar nada. Pero por otro lado tenemos una historia paralela de alguien que no necesita nada y se desprende aún de lo que tiene, porque él estaba muy bien en el palacio, y empieza a orar por otros. Yo no sé cuál es tu historia, pero yo a veces me imagino que hay oraciones que no han sido contestadas. Y a veces tenemos historias que nosotros podemos contar porque hemos orado y Dios no ha respondido. Pero si Dios no te responde en una semana, yo entiendo. Si no te respondió en 15 días, yo entiendo. Y quizás uno no le pone atención. No te respondió en 3 meses, está bien. Pero que no te responda en 70 años. Yo pienso que hay de ponerse a pensar, ¿verdad? Algo aquí no está bien, porque este asunto no está funcionando. 70 años y no responde. Yo me examinaría, yo dijera, bueno, ¿qué pasa conmigo? Se da cuenta cómo en el libro de los Salmos se encuentra momentos donde el escritor dice: examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de maldad. Es decir, que el escritor del libro de los Salmos, cuando no tenía respuesta, empezaba a examinarse y empezaba a examinarse y empezaba a examinarse. Pero esta gente tenía 70 años y sus oraciones no eran contestadas. Por eso le digo, son historias paralelas, porque los que vivían allá no construían, y la idea de ellos era quién iba a salir en la fotografía. Tal vez yo les he contado esto, pero hace unos 8 años yo estaba visitando mi país natal, y entonces estamos hablando precisamente de esas grandes crisis que viven los países en América Latina. Y me dijo un médico muy reconocido nacionalmente, me dice: es que aquí la verdad es que se puede hacer mucho, pero la manera en que los partidos políticos operan es muy triste. Me dice: en el país hay solamente, me contó que había como un escáner donde acuestan a las personas, los meten, ahorita no recuerdo si es un MRI o es un no recuerdo cómo se llama, pero ahí los meten, solo hay uno, pero realmente les han donado más, pero los tienen en una bodega y no los utilizan. ¿Y sabe por qué, pastor? Me dicen: porque se les donaron al gobierno anterior y ellos quieren inaugurarlas, pero los que están actualmente dicen que no, que si ellos no lo inauguran, no quieren que salga en la foto el otro gobierno. Y los del otro decían: no, es que si nosotros no salimos, que la gente se siga muriendo, pero eso no se va a inaugurar, porque esa donación nos la dieron a nosotros, y si nosotros no la inauguramos aquí, que se muera quien se muera. Eso hace 8 años, todavía no las han inaugurado hasta este día. Y siempre que hablo con este doctor le digo: doctor, mire, y ya inauguraron. Todavía no, me dice. Eso es a nivel nacional. Pero ¿y qué pasa cuando 2 esposos les agarra esa misma cosa, hermano? Aleluya. Ya me metí en líos aquí, ¿verdad? Porque cuando es del gobierno todos nos indignamos y decimos: sí, que el Señor reprenda al diablo. Y ya cuando el diablo es uno, mire que yo he visto gente pelearse por los hijos y los hijos sufriendo, pero ellos no. Es que no te dejo que lo veas. Y los niños llorando por la mamá o llorando por el papá, pero no, es porque la verdad que cambió la cosa, ¿verdad? Cuando estábamos pensando en los partidos, qué desgraciados esos partidos. Pero después el Señor viene y nos pone frente al espejo y entonces decimos: ay, Señor, como que se va la señal, como que no llega. Nadie dice nada, nadie aplaude, nadie dice: yo soy, Señor, háblame. Nadie dice nada.
Solo imagínense, más de 70 años sin oraciones contestadas. Pero ahora hay un hombre que dobló rodillas, y a ese hombre Dios no solamente le contesta la oración, pone a su favor al rey, le dan autoridad, le dan dinero, le dan recursos y le dan todo por una cosa misteriosa. Porque por primera vez, aunque a veces uno tiene necesidades y a veces uno también tiene deseos, pero cuando nos alineamos al deseo de Dios, el Señor va a mover el cielo y la tierra a tu favor, y el Señor va a comenzar a obrar de maneras que todavía no te has imaginado. En primer lugar, la oración contestada no es egoísta. Eso es número uno. Write that down, escríbalo. La oración contestada no es egoísta. Pero entonces usted dirá, pero es que yo también tengo grandes necesidades. Es que las necesidades son grandes de todas partes, hermanos. El detalle es que Dios ha escondido sus respuestas precisamente en este misterio, donde usted quizás tiene necesidad y tiene que orar por otros. Pero usted puede decir, no, si yo me voy a dedicar mejor a mi familia y que los demás se mueran, yo para qué voy a ser anfitrión, para qué voy a ser líder, que se mueran todos, porque yo voy a cuidar a mi familia. Esa no es la oración que Dios responde. Se recuerda de Job, que Job estaba lleno de llagas. ¿Cuántos recuerdan en los últimos capítulos de Job? Está lleno de llagas, está enfermo. Y qué misterio más grande el de nuestro Dios. Le dice Dios a Job: quiero que ores por tus compañeros. Ok, ¿cómo es la cosa? Si aquel encamillado en el hospital soy yo, si aquel que está a punto de morirse soy yo, y estos los veo bien saludables, y estos se ven muy bien, es más, me están criticando, y a uno no le gusta orar por los que lo critican. Bueno, no sé ustedes, ¿verdad? Pero y me han estado criticando por varios días, y ahora Dios me dice que ore por ellos. ¿Qué le parece? Pero Job se acerca y de una manera completamente libre de egoísmo, todo lleno de llagas, con un dolor inmenso en su cuerpo y en su corazón, porque acaba de enterrar a todos sus hijos, quebrantado hasta lo más profundo por dentro y por fuera, hace aquello que mueve el corazón de Dios. Dice: me voy a atrever a orar por otros. Y toma ese paso que es insólito y ora por alguien más. Y dice la Biblia: y acabando de orar, su piel se convirtió en una piel suave, fue sanado, fue completamente sanado. Miren, mis amados, las oraciones respondidas no son egoístas. Y lo curioso es que uno las hace y a uno le sirve. Uno lo hace por alguien más y el Señor a uno le hace los milagros. Porque las oraciones que Dios contesta no son egoístas, lo va a ver en toda la Biblia. Lastimosamente, por cuestión de tiempo, no me puedo detener en ejemplos bíblicos que aparecen donde se tuvo que orar por otro para que Dios le respondiera. En segundo lugar, la oración que Dios contesta está alineada con el Señor. La oración que Dios contesta tiene que estar alineada con los deseos, los propósitos de Dios. Y cuando usted empieza a decirle: Señor, pero dime cuál es tu voluntad. Veamos lo que dice cuando usted ora el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, usted comienza orando: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Y qué más dice? Hágase tu voluntad. Ahí usted está diciendo algo muy potente, porque antes de pedir, antes de pedir, voy a decirlo otra vez: antes de pedir, usted le está diciendo al Señor este secreto. Dice: Señor, mira, yo tengo una lista
que parece aquellos pergaminos antiguos. Vamos a la vigilia, sí, hermano, y se trae una lista infinita. Esto es lo que quiero. Y Dios, que ya conoce los pensamientos, se le queda viendo a usted y dice: ay, hijo, no ha entendido cuáles son las oraciones que yo respondo. Pero en la oración del Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad. Antes de pedirte mi voluntad, quiero que hagas tu voluntad. Es decir, me voy a alinear a tus deseos. Porque la oración que Dios contesta aquí en el caso de Nehemías es una oración que Dios estaba esperando. Pero muchos oraban, pero Dios no escuchaba a ninguno. Pero cuando Nehemías empieza a orar para hacer lo que Dios siempre quería, restaurar a su pueblo, en ese momento Dios comienza a responder de una manera maravillosa, porque la oración contestada está alineada. Pero lo maravilloso de esto, en el verso número 4, es que también Dios alinea todo a los que estamos alineados. Aleluya. No sé si entendió esto. Usted llega con el Señor, le dice: Señor, yo tengo muchas necesidades, pero dime qué necesidad hay en tu iglesia, qué necesidad hay en la célula, qué necesidad hay en esta ciudad. Señor, qué necesidad hay. Quiero clamar por eso, por lo que tú pongas, esa carga que tú pongas en mi corazón. Y de repente usted empieza a llorar por los que se están divorciando, y está llorando por aquellos niños que están siendo abandonados, y está llorando por su amigo que está hospitalizado, y empieza a sentir una carga por otros. Y entonces Dios dice: estás a punto de descubrir este gran misterio. Y entonces Dios dice: te estás alineando, hija, estás alineándote, hijo. Y vea lo que el verso 4 dice. El verso 4 dice: me dijo el rey, cuando Nehemías se alineó con el cielo, dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Cómo le dijo el rey? ¿Qué quieres? ¿Qué pides? Cuando Nehemías se alineó, el rey te dice. Cuando te alineas, Dios te dice: ¿qué quieres? Ya que estás alineado, ya que estás alineada a mis propósitos, ahora pídeme lo que quieres. ¿Sabe lo que dijo Cristo? Que cuando oremos, pidamos todo lo que nosotros querramos, y el Señor lo dará. Siempre y cuando sean sus propósitos, el Señor lo dará. Le dice: ¿qué pides? Y entonces oré a Dios, dice Nehemías, al Dios de los cielos, y le dije: Señor, si te place y si te caigo bien, dame permiso de ir a mi tierra, a la ciudad donde enterré a mis padres, a mis abuelos, a mis tatarabuelos, y la quiero reedificar. Entonces el rey le dijo: ¿y cuánto va a durar el viaje? Tanto. Y ya que él lo vio así, es que uno hasta para pedir tiene que tener cuidado, ¿verdad, hermano? Sí. Oigan, hermanas, ustedes, las esposas, espere que él esté bien comidito. Espere que esté bien relax y pídale lo que quiera, se lo van a dar. Pero cuando esté estresado, usted le llega con una gran lista: ¿y cuándo vas a dar? ¿Y cuándo vas a...? Lo va a frustrar. Nehemías entendía eso. Y Nehemías vio que el rey estaba bien comidito, tenía a su amada a su lado. Dijo: está blandito. Hoy es cuando, dijo. Verá, eso es lo que yo entiendo. Vea lo que dice el verso 7. Además, le dije al rey, ya que estamos en esto, le dice: ¿será que me da unas cartas para que los gobernadores del otro lado del río me abran paso hasta que llegue a Judá? Está bien, dice. Y ya que me da esas cartas, ¿será que me puede dar una carta para que Asaf me dé toda la madera que yo necesito para las puertas de mi propia casa, para las puertas de la ciudad, para las puertas de todo lo que vamos a hacer allá? Quiero madera. Y me lo concedió el rey, dice el verso 8 al final, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Porque cuando la gente te bendice, finalmente tu fuente es el Señor. Y cuando la gente está de tu lado, finalmente es Dios el que te lo está dando. Dale fuerte ese aplauso al Señor.
Y dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército. Me puso un ejército, gente de a caballo. Hermano, todo lo que tú necesitas ya lo tiene Dios planeado. Todo lo que yo necesito, Dios tiene gente a caballo. O sea, a caballo no pues, pero gente preparada, gente lista. Pero es importante comenzar a orar por aquellos que no nos van a traer ningún beneficio, solo nos da compasión. Y curiosamente el Señor empezó a alinear todo. Cuando Nehemías se alineó, Dios alineó todo. Lo voy a repetir: Dios alineará todo para ti cuando te alinees con sus propósitos. Dios se va a alinear Él mismo, te va a dar todo lo que necesitas. Yo finalizo con esto. Miren, hermano, todas nuestras oraciones que cumplen el propósito de Dios serán contestadas. Esas son oraciones contestadas. Son oraciones donde quizás tú no eres consejero, pero te da tristeza ver necesidad, quizás en los que les hacen fraude, de los falsos abogados de inmigración, les hacen fraude y usted se indigna. Y usted empieza a leer acerca de las leyes y empieza a dar talleres en la iglesia donde está, en la ciudad, allá en su comunidad. Empieza a enseñarle a la gente: mire, esta es la nueva ley que ha salido. Comienza a llevar, si usted no sabe de leyes, empieza a buscar un abogado que llegue a explicarle si está haciendo todo. Saben que el Venue, los hermanos del Venue trajeron ayer, no sé cuántos estuvieron en la reunión esa, pero trajeron personas de UCLA, de la Universidad de UCLA y de Santa Monica College, para venir a contarles que hay grants y hay formas de ir a la universidad. Y los hermanos del Venue están orando por todos los adolescentes que usted le lleva allá. Ellos han visto la necesidad. Dios bendiga a los que están trabajando en el Venue con los jóvenes. Que Dios los bendiga, porque Dios ha de responder sus oraciones. El tema es muy sencillo. Las oraciones respondidas, las oraciones contestadas, son aquellas que trascienden nuestro egoísmo. Son aquellas donde nosotros sentimos realmente compasión y empezamos a orar, aun cuando nosotros tenemos necesidades muchas veces. Yo termino y digo: hay bendiciones esperando por un corazón que ore sin egoísmo. Hay oraciones que Dios está esperando por alguien que ore sin egoísmo. Dios puede sorprenderte con una respuesta muy grande. Dios está esperando tu oración por otros. Dios está esperando que comiences a levantar manos, pero no solo por ti, sino por otros. Dios tiene personas listas para ayudarte. Termino con la historia de una mujer, Ana. Ustedes la conocen en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ana era estéril, no podía tener hijos, pero pasó estéril muchos años y todo el tiempo oraba. Pero cuando Ana oraba enojada contra Penina. ¿Han leído eso ustedes en la Biblia? Y se irritaba porque Penina tenía hijos y ella no. Y todos los años oraba. Yo no sé cuántos años, no investigué cuántos años pasó orando Ana, porque no podía dar hijos. Y cómo se enojaba cuando Penina salía embarazada. Aquí no hay ninguna mujer así, pero por supuesto, ustedes siempre se alegran por ver a otras mujeres bendecidas. Ay, se fue la luz también aquí. No me estén asustando, hermanas. Y entonces Penina hasta se paseaba con su panza. Ana se enojaba y empezaba a orar: Señor, ¿cuándo me vas a bendecir, Padre? Y clamaba. Yo no sé si fue un año, pero según leo en la Biblia pasaron mínimo unos 10 años, quizás más. Y Penina siempre salía embarazada y Ana no salía embarazada. Pero un día se rompió aquella maldición. Un día Ana no llegó egoísta delante de Dios. Un día empezó a llorar y de rodillas le decía al Señor: si me das un hijo, no lo voy a lucir,
Es más, te lo voy a entregar a ti enterito. Y cuando Dios oye eso dice: ¿what? ¿Te tomó 10, 15 años entender esto de las oraciones contestadas? Repíteme eso, hija, ¿cómo está la cosa? Sí, si me das un hijo te lo voy a entregar a ti. Y llega el sacerdote y le dice: ¿por qué estás borracha tan temprano? Estás llorando ahí borracha. Y él le dice: no, no estoy borracha, estoy quebrantada delante del Señor. Y entonces aquel hombre le dice, al ver el quebrantamiento de aquella mujer que no era egoísta, le dice: el Señor te lo va a dar. Un año después estaba naciendo no cualquier bebé, estaba naciendo lo mejor de lo mejor de ese tiempo en toda la nación. Un niño que sería profeta y ungiría a varios reyes. La respuesta de Dios. Porque hubo una persona que se determinó a orar, no egoístamente. Yo descubro en la Biblia eso. Hoy es tiempo que hoy le digas al Señor: Señor, ponme una carga por otros, porque demasiado egoísta he estado últimamente. Ponme una carga por otros, porque siento que a veces no me oyes, pero de repente solo estoy pidiendo para mí. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Digamos: Señor, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel. Y tú respondes la oración de los tuyos. Y tú respondes la oración de aquellos que toman una carga por su iglesia, que toman una carga por su área de servicio, que toman una carga por su célula, por su sector, por su comunidad, por su empresa, y empiezan a orar con desesperación por la bendición de otros. Dios comenzará a responderte y te dará más de lo que te has imaginado. Qué sorpresa se llevó Nehemías y qué sorpresa se llevó Ana, que cuando hicieron una oración sin egoísmo, Dios les dio más de lo que pedían. Hay corazones que están siendo transformados aquí. Hay personas que están siendo transformadas, están siendo puestas delante de como de un espejo, están viéndose a sí mismos y están diciéndole al Señor: Señor, transfórmame hoy. Mi oración no puede seguir siendo egoísta. Señor, transforma ese corazón, transforma esos corazones. Los que están viéndonos ahí, transforma esos corazones. Los que están recibiendo esta palabra. Hay oraciones que hoy comienzan a ser respondidas. Hay oraciones que hoy comienzan a ser contestadas. Hay oraciones que han durado 10 años sin respuesta. Hoy el Señor te dice: te respondo hoy. Porque por primera vez vas a llorar por alguien que no seas tú. Por primera vez vas a comenzar a ayunar por alguien que no eres tú ni tu familia. Y entonces Dios comenzará a obrar a tu favor. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo hoy en el nombre de Jesús.